Mi Jesús hoy, lunes 7 de marzo del año 2022. Estamos en la primera semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado y hoy celebramos a las santas Perpetua y Felicidad mártires. Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Perfecta era una joven madre de 22 años que tenía un niño de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Las santas fueron arrestadas mientras realizaban una celebración religiosa. Fueron llevados a un calabozo donde los prepararon para el martirio. Oración colecta. Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones para que dedicados a tu servicio busquemos siempre lo único necesario y practiquemos las obras de caridad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios y vive y reina contigo el Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Levítico, capítulo 19, versos 1 y 2 y del 11 al 18. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No robarán, ni defraudarán, ni engañarán a ninguno de su pueblo. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni te apropiarás de sus bienes. No te quedarás con el jornal del obrero hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Respetarás a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas, no serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzgarás con justicia a tus conciudadanos. No andarás llevando chismes, ni causarás con una declaración falsa de muerte de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás en tu corazón a tu hermano. Reprende sin vacilación a tu compatriota, y así no serás responsable de un pecado. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 18, versos 8, 9, 10 y 15. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y permanece estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 versos del 31 al 46. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban la herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed fuera de tu patria, o desnudo o enfermo o preso, y no te servimos? Y él les responderá: yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar esta hermosa palabra del Señor. En Levítico primero hay una pregunta: ¿eres hijo de Dios? No lo contestes con tus labios, sino con tus obras. Que tus obras manifiesten que realmente perteneces al linaje y a la familia de Dios. El Señor es misericordioso con todas sus criaturas, lento a la ira y generoso para perdonar. Quien es hijo de Dios debe actuar como Dios ha hecho para con nosotros. Quien lleve un comportamiento contrario al amor y a la misericordia de Dios, denigra de su santo nombre ante los demás. Por eso el amor al prójimo como a uno mismo no es un mandato, sino parte de la naturaleza de quien ha recibido la participación de la vida divina y del Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que nos fue dado con el bautismo. El apóstol San Pablo lo recuerda: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es que la caridad no le hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su completa plenitud. La hermosa respuesta del Salmo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, pues no ha sido promulgada por personas humanas, sino por el mismo Dios, para mostrarnos el camino que nos conduce a Él. Efectivamente, los preceptos del Decálogo, de aquellos mandamientos hermosos, establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y al amor al prójimo, y prescriben lo que debe ser esencial en la vida de cada uno. Esa ley ha cumplido su misión llevándonos hasta Cristo, plenitud de la ley, pues Él se ha convertido en el único camino que nos conduce al Padre. Así, mediante la sangre de Cristo se sella entre Dios y la humanidad la nueva y definitiva alianza. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en Cristo Jesús. La ley constituye la primera etapa en ese camino hacia el reino. Dios así nos invita a la conversión continua y a la fe en Él mediante un camino de amor fiel, cargando nuestra propia cruz con amor, la huella de Cristo pasando por la muerte para llegar a la gloria que Dios ha reservado para los que le aman, para los que le sean fieles. Por eso debemos vivir en todo fieles a la voluntad de Dios. Busquemos al Señor, hagamos de Él nuestro refugio, nuestra salvación, hasta que Él sea todo en nosotros. Mateo 25. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Eso decía la antífona. Mientras aún es tiempo, volvamos al Señor, no nos desviemos del camino. Él no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Cuando Él vuelva glorioso al final del tiempo, se nos habrán terminado todas las oportunidades. Por eso, desde ya, vivamos en comunión con Jesús, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vivamos en esa gracia que Dios nos da, en gracia de Dios. Contemplemos a Cristo, que se encuentra también presente en nuestro prójimo, especialmente en los pobres, en los que sufren. Asistamos amorosamente a todos aquellos que nos necesitan. En ellos veremos a Cristo, en ellos está Cristo. Si lo hacemos, habremos sido un auténtico signo del Hijo amado del Padre en nuestro mundo. Entonces podremos ir a la vida eterna y no seremos condenados. Al final seremos juzgados en el amor. En ese amor, y solo en ese amor que hayamos tenido a los demás, sin distinción de personas, será lo que tenga la última palabra ante Dios. No amemos solo a los que nos hacen el bien, o a los que son de nuestra familia, o a aquellas personas que nos agradan. El Señor
Salió al encuentro de todos, de los pobres, de los pecadores, y ahora nos pide ir tras sus huellas, cargando nuestra propia cruz, para así colaborar en la redención de nuestro mundo, liberándolo de las diversas esclavitudes que nos agobian. Cumplamos con amor esta misión que Dios ha confiado a su iglesia. El Señor nos ha convocado cada día a que estemos en la Eucaristía, no para juzgarnos, pero sí para recordarnos que frente a su entrega hasta la muerte, por amor a nosotros, no debemos negar nuestra verdad respecto a nuestra relación con Dios y con el prójimo. La Eucaristía no es solo un acto de culto a Dios, es un compromiso de vivir nuestra comunión con el Señor y de manifestarla mediante nuestras obras, en nuestro trato con los demás. No olvidemos que estar en gracia de Dios, que la comunión, la Eucaristía nos lleva a la salvación. Así nuestro amor a Dios de llegar hasta las últimas consecuencias, identificándonos con Cristo, para que como Él hagamos el bien a los demás durante nuestra vida terrena. Esto, por tanto, nos debe llevar a dejar a un lado nuestros caminos de maldad, de odio, de muerte, nuestras divisiones causadas por el egoísmo, nuestros odios y rencores, pues Dios nos quiere misericordiosos en todos los sentidos, como Él ha sido para con nosotros. Así nuestra Eucaristía no solo se ha de vivir en el templo, sino que se ha de prolongar en nuestra vida diaria, en esa vida que hemos de estar dispuestos incluso a dar nuestra vida para que los demás tengan vida, la vida que Dios ofrece a todos. Solo a la luz del juicio final, cuando el reino de Dios llegue a su plenitud, entenderemos el camino que hayamos recorrido, tal vez en medio de espinas, de persecuciones, de muerte, pero tras las huellas del Redentor. Entonces aparecerá de un modo desnudo la verdad de todo hombre en la medida de Dios. Entonces conoceremos a aquel que es el amor y la misericordia. Entonces sabremos si en verdad caminamos por este mundo como hijos suyos. Entonces seremos acogidos o rechazados conforme al trato que hayamos dado a los pequeños con los que se identificó Jesús. Por eso, mientras caminamos por este mundo, Dios nos concede ese tiempo favorable que es su gracia, para que reflexionemos con toda lealtad acerca de nuestra vida de fe. No podemos vivir esta cuaresma solo como un tiempo de conversión aparente. Si no caminamos hacia nuestra propia Pascua, hacia nuestra renovación, sobre todo esa renovación interior hacia la muerte a nuestro pecado y hacia la resurrección a una vida renovada en Cristo, habremos perdido nuestro tiempo. Dios quiere que su iglesia inicie ya desde ahora la realización de su reino mediante la renovación de sus miembros, a través de los cuales se manifieste a la medida de la gracia recibida el amor misericordioso del mismo Dios a favor de todos. Roguémosle al Señor que nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre,
la gracia de vivir nuestra fe en Cristo Jesús con un compromiso total, de manera que no solo lo amemos interiormente, sino que lo amemos preocupándonos de hacer el bien a todos, especialmente a los pobres, a los pecadores, a los desprotegidos, para poder ser así dignos de ser recibidos como hijos amados en las moradas eternas. Amén, amén. Vamos a hacer una oración sencilla. En este momento, digámosle al Señor: amado Cristo, no debo temer a la muerte, porque ella es el paso que me acerca a lo que más he buscado en mi vida, gozar en plenitud de tu presencia. La vida pasa, la vida es corta y tengo que aprovecharla para amarte, para servirte, fortaleciéndome diariamente con la oración, con los sacramentos. Quiero amarte hasta el final, sirviéndote a ti en mis hermanos. Amén. Hoy el lunes, dedicado a orar por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Todos los seres humanos tenemos alguien en el purgatorio y estamos en la obligación de orar por todos. También eso hace parte para poder alcanzar la vida eterna. Así es de que nuestra oración por las almas del purgatorio en este día. Feliz lunes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.